tenido de repente determinadas inquietudes sobre lo que es la sexualidad o formas en las que se viven o la viven otras personas? Bueno, yo en primer lugar quisiera explicitar que en general los videos que yo hago, yo no los hago para menores de edad. En primer punto. Otra cosa es que lo transmitan y otra cosa es no sé quién se hace cargo de cada cosa. Yo trato de trabajar con personas de los 22 años en adelante y por aspectos puntuales. Por si acaso, porque no... El tema de la infancia y la adolescencia y esas cosas es algo que hay que ver de una forma bastante como focalizada y bastante complejo en realidad. Pero bueno, entonces podemos acá tocar el tema de la psicología, la sexualidad y el desarrollo personal. Bueno, a la mayoría de las personas que están viendo este video, quizá alguna vez nadie haya tocado ese tema, quizá la iglesia te enseñó de que eso es un tema como complicado, que es como el pecado, algo que no se debe hablar, algo turbio, y en realidad es algo sumamente normal y parte de la naturaleza humana. Entonces, hay personas que comentaron quizás de temas de aparato reproductor, de enfermedades, algunos conceptos explican el tema de la anticoncepción, pero nadie te explicó quizás cómo funciona el tema del deseo, el tema de la identidad, que está la identidad sexual, está la identidad, está la orientación sexual, está el género, está el sexo, son cosas diferentes y no es lo mismo. Entonces, y prefiero decir es diferente y no es lo mismo porque hay veces en que no se entiende. Me he dado cuenta que de gente con la que ha tenido un contacto conmigo, parece que no se entiende. Y bueno, también ahí te explico la diferencia entre atracción, intimidad y vínculo. Y hay personas que sienten vergüenza de su propia sexualidad y en realidad eso es algo que va en contra de tu propia autoestima o de distintos aspectos de ti. Y en realidad, una de las dimensiones bien estudiadas de lo que es la psicología humana y de las más silenciadas en la vida real por las personas, por un tema religioso, yo creo, porque, bueno, vinimos de un mundo donde la identidad de las personas está definida por religión. Y no es que sea malo, pero si estás condenando un área de desarrollo para el ser humano y lo ocupan eso para un control social, y esa brecha tiene un costo, lo pagan en relaciones que no funcionan como quieren las personas, conversaciones que no pueden tener con personas que aman, en una relación con su propio cuerpo que oscila entre exigencia y vergüenza, culpa, otras cosas. Y en realidad, bueno, la primera cosa que hay que decir es que la sexualidad no es algo que solamente ocurre en la cama, sino que de la sexualidad es una dimensión de la persona que incluye el deseo, la atracción, la identidad, los vínculos íntimos, la forma en que evitamos el cuerpo, la manera de relacionarnos con el placer y el otro, los vínculos de apego también tienen relación con eso, con la narrativa, con varios puntos. Y algo que está presente desde antes de la adolescencia y que se transforma a lo largo de la vida. Y no termina a los 50, no empieza a los 15 y no es igual en todos los momentos vitales ni en todas las personas. No es un instinto simple que hay que satisfacer o reprimir, es un sistema complejo que involucra el cuerpo, la mente, la historia personal y el contexto cultural. Y eso explica por qué dos personas pueden tener la misma experiencia objetiva y vivirla de maneras completamente diferentes. Porque lo que termina como vivimos o como vive alguien la sexualidad no solamente lo que le pasa físicamente, lo que creemos sobre lo que sucede. Lo que sentimos que está permitido, lo que aprendimos. El mayor órgano sexual que tiene una persona es el cerebro. Y en realidad esto igual se lleva tiempo estudiando. No es lo mismo. Hay personas, me llama la atención que de repente he escuchado personas o he tratado de entender que quizá hay como heterosexuales que buscan entender relaciones homosexuales, pero desde la heterosexualidad. Es como querer entender el español hablando desde el arameo. Son cosas muy distintas, son códigos distintos, son grupos distintos. Y además, imagínense, una cosa es hablar español, otra cosa es hablar arameo. Entonces, ¿cuántos tipos de personas hablan español? Chilenos, colombianos, argentinos, mexicanos, bueno, en Brasil no hay. Uruguayo, paraguayo, españoles.
Hay personas de otros países que también lo tienen como segunda lengua. Entonces, es para usar parámetros de ese estilo. ¿Cuántas personas hablan arameo? No sé. ¿Todo el mundo lo vive igual? ¿Será tan así? ¿Las cosas son tan convencionales y socialmente definidas? Lo que nadie le ha explicado a usted sobre lo que es el querer, hay algo que el deseo confunde a mucha gente. Se supone que el deseo sexual es algo espontáneo. Se habla que la atracción es algo que es, de alguna forma, a ti alguien te atrae o no te atrae. Hay como ciertos aspectos que, y algo que se te da o no se da. Y hay como personas con las que hay un aspecto que tú conectas y hay otras con las que ni aunque lo fuerzas. El agua funciona con determinados alimentos o determinadas cosas y el aceite con determinadas cosas. ¿Y por qué con otros no funcionan? ¿No? Quizás en algunos puede haber como un opuesto. Eso también se estudia desde la espiritualidad, que se habla como del opuesto complementario. Pero quizás eso es algo de otro live, no sé. Que en realidad cuando se habla del opuesto complementario se habla de que son dos personas que o se repelen mucho porque son muy distintas, o al revés, que son tan diferentes y se pueden complementar tan bien que se puede generar una unión bastante importante porque una persona tiene algo que el otro no tiene. Entonces va variando, depende de lo que la persona necesite. Y generalmente se da y se habla en ciertos temas científicos porque se comparten temas afines, por dar una idea. Y en realidad demuestra que esto aparece como sin razón, lo que es las películas y la mayoría de las conversaciones sobre atracción. Y para algunas personas, en algunos momentos de su vida, funciona exactamente así y otros lo lleva a creer que hay algo que puede estar bien o mal entre ellos. Bueno, en relación al deseo, hay algunos que comentan que llega antes del estímulo, que aparece sin que nada lo convoque, antes del contacto, antes del contexto. Y otras concepciones lo toman de que aparece en respuesta. Puede ser como por que hay un, como previamente de la persona por un tema, quizá en el tema del organismo, y hay otros que lo comentan porque quizá hay una estimulación o algo que ya te genera ese tipo de deseo. En realidad no hay ninguna más de las dos más real que otra, son temas de foco en cómo en relación a cómo se va viendo. Ni una tampoco es más sana ni válida que la otra, son simplemente formas distintas en que el sistema del deseo puede estar organizado en una persona. El problema es que la cultura reconoció la primera, que es la que el deseo llega antes que el estímulo, y convirtió la segunda en una, sí, quizá en un tema en algún problema. Y la realidad es de que esto hay que verlo siempre con contexto, con intimidad, con seguridad, con presencia, con un montón de aspectos. No es lo mismo la sexualidad de un europeo que de un latinoamericano. No es lo mismo la sexualidad a los 20 que a los 80. No es lo mismo la sexualidad de una mujer que tiene menopausia a la de una mujer que tiene 20, no sé qué edad, porque después la gente mezcla cosas, 25 años, ya por dar un número neutro. Y estas conversaciones también afectan en las parejas, cómo alguien se relaciona con su propio cuerpo y la diferencia entre sentirse roto o estar que está funcionando algo con una persona. ¿Por qué sentimos que el cuerpo tiene que ver con lo que aprendimos de pequeño? Porque en relación al tema del cuerpo y lo que aprendieron de pequeño las personas, se establece la forma en la que se va vinculando. Si es normal el habitar una emoción, si es normal o si es permitido y validado y valorado el reconocer algún aspecto. Porque alguna vez de pequeño te comentaron la importancia de la cercanía con el otro. Eso también es parte de la sexualidad. En la psicología del apego, el estudio de cómo los seres humanos se forman sus vínculos desde la infancia, muestra que al principio quizá, muestra algo que al principio puede ser extraño, quizá. La manera en que aprendiste a relacionarte con las personas que te cuidaron de niño dejó una huella en cómo te relacionas en tu intimidad de adulto. O el niño interior o el adolescente interior que cultivas y mantienes vivo dentro tuyo, también afecta las relaciones que tú tienes con las parejas o las personas. Si estás acostumbrado a que te ignoren, te invaliden, cuando tú te acerques, no te responden de la mejor manera, eso habla de tu historia, de tu narrativa. Si tú das un abrazo y eso es algo parte de la vida, no debería ser un problema, pero si tú das uno o te dan uno y tú quieres reaccionar de una forma agresiva, también eso habla de tu vida.
Y en realidad eso se habla de como determinados patrones que hay, como puntos de partida. Si aprendiste que la cercanía es segura, que el expresar tus sentimientos, el acercarte a alguien no es un rechazo, un abandono, que la intimidad física y emocional es algo accesible, aunque no siempre sea fácil, eso podría ser mayores símbolos de, o aspectos de un apego más seguro. Si aprendiste que la cercanía es impredecible, que a veces estaba disponible, que a veces no sabía exactamente qué esperar, es probable que la adultez la intimidad te genere tensión particular. Pues la quieres y al mismo tiempo te pone en alerta, es como un problema. Yo hablo de cuando ya hay un vínculo, no hablo del cortejo. El cortejo es diferente. Si aprendiste que la cercanía es peligrosa y que mostrar necesidad generaba rechazo, y es más seguro no depender de nadie, es probable que la intimidad, aunque incluya la sexual, active a vos los impulsos de distancia, que es justo cuando debería estar cuando más cerca debería estar. Y en realidad eso no es un defecto de un carácter, es un sistema nervioso haciendo lo que aprendió. Se supone que todos estos aspectos tienen un aspecto adaptativo, y es para protegerte. Uno no reacciona como reacciona porque sí, uno se supone que reacciona como reacciona porque algo de eso te ayudó en un momento anterior, o algo de eso te va a ayudar en un momento posterior. Debería ser así, o hay ciertas explicaciones que se han encontrado en relación a este tema. Y la sexualidad es uno de los contextos donde el apego se activa con fuerza, porque la intimidad implica vulnerabilidad, y la vulnerabilidad activa exactamente los mismos mecanismos que se activan cuando eras chico y necesitaba algo. Y hay personas que se cierran justo después del sexo, hay gente que se cierra justo antes, hay gente que se cierra justo cuando conversa de estos temas, y en verdad es parte de la vida. Por eso hay personas que buscan el cuerpo del otro, pero se alejan de la emoción. Pero hay personas que necesitan sentirse emocionalmente seguros antes de poder desear. Va variando. Hay personas que toman la conexión y la intimidad como un aspecto que reafirma y profundiza la sexualidad. Hay otros que le es un aspecto que puede interferir. De lo curioso que hay entre cada ser humano. No es como la ley de gravedad que la aplica para todo el mundo. O un determinado otro tipo de otras cosas más. El costo psicológico de crecer con vergüenza respecto a tu propio deseo. Hay algo en la cultura religiosa, familiar o social que hace que la sexualidad de las personas y que la psicología puede medir bastante claridad. Que la culpa sobre el propio deseo no lo elimina, sino que además lo distorsiona. Porque el deseo es parte de la vida. Además, es reflejo de que estás vivo. Si un muerto no tiene deseo. Cuando a una persona se le enseña que desde pequeña el deseo sexual es algo sucio, peligroso, pecaminoso, simplemente algo de lo que no se habla, aprende a no desearlo, aprende a desear con vergüenza. Y eso genera consecuencias concretas y medibles en su vida. La primera, que de alguna forma se disocia porque se desconecta de su necesidad. Separa el cuerpo de la mente durante la experiencia sexual, estar físicamente presente pero emocionalmente ausente. Participa sin habitar. Un sistema que aprendió que si te distancias y lo que sentís vergüenza, o si es que sientes vergüenza, te duele menos. La segunda consecuencia es la oscilación. Entre el deseo reprimido y que en algún momento explota y la culpa que llega después, el ciclo se repite y que genera la sensación de no poder confiar en uno mismo, de que el deseo es el enemigo. La tercera consecuencia es la dificultad para hablar. Si el deseo es algo de lo que hay que avergonzarse, pedir lo que uno quiere en una relación se vuelve prácticamente imposible. Y lo que no se puede pedir tampoco se puede recibir ni dar. Y en realidad la culpa no protege a las personas, la aísla dentro de su propia experiencia. La psicología no dice que todo esto es válido en cualquier contexto, dice que el deseo en sí mismo, el hecho de tener una vida sexual, de tener atracción, de querer placer, es una señal de que eres un ser humano. Y que lo que haces con ese deseo, con consentimiento, con cuidado, con honestidad, es lo que importa éticamente, no el deseo en sí. Y lo que, bueno, la psicología lleva décadas documentando lo que la cultura tarda más en aceptar. La experiencia sexual humana es diversa y la diversidad es normal, es parte de la vida. Hay personas con distinto color de piel, con distintas formas de pensamiento, con distintas nacionalidades, con distintos orígenes, con distinta genética. La orientación sexual hacia la que sientes atracción no es una elección ni un síntoma.
Una característica de la persona tan estable y tan involuntaria como la lateralidad del color del ojo, o como la lateralidad del color del ojo. Hay gente que quizás puede buscar explorar, hay porcentaje, hay un especialista que establece como un porcentaje entre uno y otro. Las principales organizaciones de psicología y psiquiatría del mundo dejaron de clasificar la homosexualidad como un trastorno de hace más de 50 años, fue como en el 70 aproximadamente. Puede revisar evidencia disponible y concluir que el sufrimiento no lo generaba por la orientación sexual en sí, sino por rigidez social, aspectos familiares de determinadas personas, por ignorancia de alguna manera. La identidad de género, que es la experiencia interna de quién eres tú, tampoco es una elección ni una moda, es algo que las personas reportan de forma consciente y que la psicología contemporánea entiende que es una variable como una variable más de la experiencia humana, no como una patología. Porque de alguna forma también la identidad heterosexual también sería una patología. Y la heterosexualidad también entraría a ser una patología. Porque son tipos de orientaciones sexuales o son tipos de identidades de género, entre una u otra. Porque la identidad de género en sí es una patología. Por mucho que esto lo esté viendo una persona de hace más de 300 años. Es algo que las personas reportan de forma consistente. Bueno, y la variedad no termina ahí. Hay personas que sienten atracción sexual con alta frecuencia e intensidad, y personas que la sienten poco o no la sienten en absoluto. Y eso tampoco es un defecto ni un déficit, es una señal de un trauma. Hay personas que trabajan más lo que es su aspecto espiritual, y ese aspecto espiritual, el conectarse con el mundo, con el otro plano, por decirlo de alguna manera, quizá, más metafórica para tratar de comunicarme de alguna manera, eso se distancia de los planos más animales, por decirlo. Entonces, es otra forma de vivirlo, de conectarse, pero no es ausente, es diferente. Hay personas a quienes el deseo está fuertemente ligado a un vínculo emocional. Hay personas que mientras más se vinculan, más ese consentido, mayor se puede dar. Y hay personas para las que no lo es tanto. Ninguna de esas variaciones es superior a las otras. Ningún ser humano es superior a otro por eso. Son formas de vivirse nomás. Son formas distintas en las que la sexualidad humana se organiza. Lo que ha visto de que el sufrimiento en realidad no viene ni de una orientación, ni de una identidad, ni de cómo está organizada una persona. El sufrimiento viene de vivir en un entorno que a una persona no le permite vivir o le dice lo que tiene que ser o lo que no es. Y, por decirlo, toma un montón de medidas respecto a cuántas cosas que pasan en el día a día. ¿Y qué puede ser si es que esto cambia? Que la sexualidad integrada, ni reprimida ni actuada, hay dos maneras de relacionarse en esto. Una es la represión, que es ignorar el deseo, o bueno, hay formas, ¿no? Tratarlo como un enemigo, construir una identidad alrededor de no tenerlo, o de controlarlo por completo. Y en realidad no lo elimina, solamente que lo reprime, porque la palabra dice reprimir, no eliminar. Y lo que empuja hacia abajo cobra interés. Y esa represión no desaparece, solamente se almacena en otro lugar y tiene otra consecuencia. Y la segunda, quizás, por ejemplo, se puede ocupar el darle un uso, por decirlo, como del sexo para tapar otras cosas, para sentirse valorado, para manejar la ansiedad, para evitar la soledad, para demostrar algo a uno o a uno mismo, a otra persona. Y el sexo puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer esas cosas bien, y cuando se le pide que las haga, deja de ser una fuente de conexión y se convierte en una fuente de vacío. Va mucho en cómo la persona lo vive. Y entre esos dos extremos hay algo que la psicología le llama lo que es la integración, que una sexualidad integrada no es perfecta ni libre de conflictos, sino que la persona pueda reconocer lo que desea sin avergonzarse de eso. El que lo pueda comunicar, quizás con torpeza. Cualquier persona cuando parte en algo lo hace de una forma torpe, pero con el tiempo después lo hace mejor. Y te va a tener más claridad a lo largo del tiempo. Puede poner límite a lo que genuinamente quiere y no quiere, no desde el miedo ni desde la culpa. Puede recibir placer sin tener que justificarlo ni minimizarlo, y además aprender y comunicar cómo quiere recibir placer. Y en eso el lograr entenderse con la otra persona, porque
hay una gran variedad de formas, no una forma así monocausal o monotemática. Y puede estar presente en el cuerpo con el otro, espiritualmente con el otro, en otros planos con el otro, mentalmente con la otra persona, en lugar de estar mirando desde afuera. Y una sexualidad integrada no es más activa ni más intensa, en realidad puede ser más honesta, más conectada, más propia, más íntima, más rica, más en el complejo y amplio sentido de la palabra. Y eso no se consigue tampoco necesariamente de un día para el otro, porque también no es lo mismo, como había comentado, en un momento que en otro, no es lo mismo la sexualidad después de haber tenido un divorcio, que cuando estás con la persona que, cuando estás recién comenzando quizás un matrimonio, o cuando ya llevas como bastante tiempo con una persona, o cuando estás pololeando, cuando estás quizás conociendo recién a alguien, son diferentes, además que se supone que las personas, entre comillas, son como seres irrepetibles si uno lo ve desde el aspecto universal. Entonces, requiere visitar lo que aprendiste, cuestionar lo que enseñaron sobre el deseo, sobre el cuerpo, sobre lo que te está permitido sentir. Requiere muchas veces un acompañamiento más terapéutico, porque hay capas de vergüenza que son difíciles de deshacer solos, pero se puede, y vale. Y en realidad la sexualidad es parte de lo que son las personas, sin hablarlo sin ambigüedad. No la parte que hay que esconder, no la parte que hay que resolver, es parte. Y como cualquier otra parte de la experiencia humana se puede entender mejor, se puede habitar con más conciencia, se puede vivir con menos vergüenza y más honestidad. Si el vivirlo de mejor forma no va en que una persona llegue y haga cualquier horrorosidad ni atrocidad, se va en que se reconozca como parte de la vida. Y fin. Y si alguien tiene un trauma, el trauma es de la persona. Si para una persona expresar tal cosa, bueno, de ahí también aprende cómo tiene que relacionarse con ese determinado ser nomás. Pero hay otro con el cual no va a tener problemas. La psicología no dice que todo está permitido, dice que entender cómo funciona el deseo, el vínculo y el cuerpo permite tomar mejores decisiones. Decisiones desde la conciencia, no desde la culpa ni desde el impulso sin revisar. Lo que te enseñaron sobre sexualidad cuando eras chico no necesariamente fue algo malo, no sé qué le han enseñado tampoco. Quizás fue incompleto, quizás te hizo sentido cuando tenías menos edad, no sé qué edad tenías. En realidad no tienes que seguir operando desde ahí, tienes que esperar desde el hoy, desde lo que eres hoy o desde lo que quieres ser. Puedes aprender más, puedes revisarlo, puedes tener conversaciones que antes no podías tener contigo mismo, con las personas que quieres o con las personas indicadas. Porque si vas a hablar con una persona que es culposa o que de alguna forma es completamente, no sé, quizá nunca ha buscado tener mayor contacto o darle valor a este aspecto, ¿qué tanto sentido tiene? Decir hablar de esto con, con alguien punitivo, no. De servir hablar de esto con alguien religioso, va a tener respuesta religiosa. La ignorancia sí tiene un costo y lo pagan aquellos que lo silencian durante mucho tiempo. Y bueno, si hay personas que llevan cargando vergüenza y a veces necesitan a alguien que les diga que no están rotos necesariamente, sino que son aspectos de cómo funciona la mente humana o aspectos de lo que es ser humano, ser humano. Y bueno, también tiene sus implicancias y sus consecuencias, porque por decirlo, comenzar a vivir la sexualidad quizá puede haberlo hecho desde una edad más temprana, una edad más adulta, ¿no? Con condiciones de dependencia, condiciones de independencia, o en situaciones donde se te valida, situaciones donde se te agrede, va teniendo distintas repercusiones en todo tu comunicación, tu forma de ser, en decisiones que tú vas tomando, en las interpretaciones que tú haces de las demás, en base a lo que son los demás. Entonces, no hay un aspecto quizás menor. Hay personas que son, por decirlo, tienen una pareja para toda la vida y para ellos está bien. Hay personas que van teniendo quizás otro tipo de experiencia. Entonces, ¿cuál es la norma? Hay personas que mantienen relaciones distantes o como más esporádicas
Y hay otras que mantienen distintas parejas al mismo tiempo. Y pero hay veces que ambas saben y veces que no. O ambos saben y otras veces que no. Entonces, ¿de dónde va? ¿De dónde viene? ¿En dónde está?